un organismo, sea una editorial, tiene que tener esta orientación hacia el lector. Imaginarse sus libros en las manos de sus lectores, imaginar escenas de lectura. Y nosotros decimos que cada una de las decisiones que se toman en una editorial tiene que ver con esta orientación general hacia el lector. Cuando corregimos una coma, estamos pensando en el lector que va a leer ese libro. Cuando nos preocupamos para mejorar la distribución, estamos pensando en los lectores a los que tienen que llegar nuestros libros. O sea que la orientación hacia el lector es un atributo constitutivo de la actividad editorial. Entonces, les decía, cuando pensábamos todas estas cuestiones, nos preguntamos quién puede hacer la exposición inaugural de unas jornadas con esa temática. E inmediatamente pensamos en Margarita Valencia. Porque la leímos en muchos artículos, porque sabemos de sus batallas y sus combates. Margarita es una editora de toda la vida, trabajó en la editorial, vos me corregís Margarita, en la editorial de su familia, fue la directora de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, trabajó también como directora en la Biblioteca Nacional, ha andado por todas, que es algo bastante común en la gente del libro, esto de estar en distintos espacios que tienen relación con el libro, del lado de las bibliotecas, del lado de las editoriales, del lado de las universidades, de las editoriales universitarias. Así que nos pareció que ella era la persona ideal para inaugurar estas jornadas con esta temática. Además, Margarita organizó el diploma de estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo, o sea que también desde el lado de la docencia, de la capacitación, es una persona que es un referente en América Latina. Así que muchísimas gracias, Margarita, por haber aceptado esta invitación, y ella me ha pedido especialmente que después de su exposición podamos tener unos minutos para el debate. Así que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, a Patricia, a la Cátedra de Edición de la UBA, a las ediciones de la Universidad Nacional del Litoral, a la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, Eudeva, Fundación El Libro. Muchísimas gracias, porque además ustedes que son editores sabrán que lo único más divertido que editar es hablar de editar y quejarnos del horror que es editar. Entonces, esto es una oportunidad maravillosa para seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es quejarnos. El editor universitario Regreso al Futuro. Patricia lo sabe porque lleva 3 meses diciéndome cómo se va a llamar su ponencia y yo no hallaba un título. Es una cosa que como editora he hecho siempre muy mal, lo de los títulos. Es un don, ustedes lo saben, y yo no lo tengo. Y se llama así porque creo que básicamente eso es lo que quiero decirles hoy. Y quiero empezar con una cita de Umberto Eco, que me horroriza. Y dice así: el libro es como las tijeras. Una vez se han inventado, no se puede hacer nada mejor. Es una cita, ahí está, es una cita tomada de la contraportada de un libro publicado en 2009 con el título absolutamente contundente de Nadie acabará con los libros. Es una entrevista que le hizo Jean-Philippe de Tonac a Carrier y a Eco. Y es uno de muchos libros que han estado circulando, ustedes lo saben, sobre el horror del fin del libro. Eco, como tantos otros en tantos otros libros, lo que hace en este es una defensa apasionada del libro, que en realidad es una defensa apasionada del soporte, del papel, de la tinta, de lo impreso.
una defensa que de alguna manera se basa en la convicción de que continente y contenido son inseparables y de que ese artefacto que llamamos libro es realmente el objeto de la lucha de siglos por la circulación de las ideas, por el derecho a la creación y por el libre acceso a la literatura. Entiendo, por supuesto, que no es posible ignorar la estrecha relación entre el papel y el texto, que es un tema que además está también produciendo mucha literatura. Cómo se lee en papel, cómo se lee una página, cómo se lee en pantalla, cómo se entiende lo que se lee, en fin. Pero lo que a nosotros nos importa como editores, creo yo, es generar una relación entre el texto y los lectores, no entre el libro y las sociedades. Y ese debe ser como el centro de nuestro trabajo y de nuestros esfuerzos. Escribiendo esta ponencia me encontré con una definición divertidísima de los corredores de seguros. Los corredores de seguros definen el continente como todos aquellos bienes que forman parte de la vivienda y no pueden ser extraídos sin dañar la misma. Y yo creo, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que lo que no podemos extraer sin dañar la morada, en este caso, es el texto, no es el papel, no es el soporte. O la obra, para recurrir a la denominación de la crítica textual. Una construcción mental compuesta de palabras que puede asumir muchas formas físicas. Es una definición que yo creo que a nosotros nos interesa porque a veces olvidamos que ese es nuestro tema. Lo que quiero señalar ahora es, por supuesto, que una de las consecuencias más dañinas de la irrupción de lo digital fue el desplazamiento de la atención hacia el soporte. De pronto, el encuentro entre los lectores y los textos dejó de ser lo más importante en momentos en que estábamos muy lejos de una solución satisfactoria al tema del acceso a la literatura y al conocimiento. Y se me ocurre a veces que esta encarnizada e inane defensa del papel esconde algo más. La angustia por la desaparición del espacio necesario para la confrontación generacional, una confrontación fundamental para validar las formas de pensar y de crear de la generación que precede y de la generación que sigue. Con esta cosa de lo digital y de los aparatos y de los enchufes y de los cables, nuestra ocupación de tiempo completo se ha convertido en la angustiosa carrera contra la obsolescencia de la que hablaba Kathleen Fitzpatrick, pero no solo en la producción académica, sino en los aspectos más intrascendentes de nuestra vida cotidiana. Mirar hacia el pasado no está de moda. Vivimos en el mundo de la reina roja, la reina de Alicia, en el cual hay que correr todo lo que uno pueda correr para poder permanecer siempre en el mismo lugar. Y son demasiadas las innovaciones tecnológicas de los últimos 30 años, tantas que tratar de reconstruir la cronología es dificilísimo. Pero tenemos Wikipedia, la enciclopedia que empezó a funcionar en 2001. Wikipedia subvierte el principio de confiabilidad y continuidad que ha guiado al mundo de la edición desde siempre. A diferencia de un producto editorial tradicional, la construcción de Wikipedia se desarrolla de acuerdo con el principio de procrastinación, principio que dice que los problemas de los nuevos medios no necesariamente deben ser corregidos por el creador, porque serán corregidos con el tiempo por el usuario. Y que ejemplifica a la perfección lo que debe ser un texto digital, de acuerdo con la definición de Emily Bell. Dice, lo que hace a un contenido digital realmente digital no es que esté en Internet, es que su autor reconozca que la producción del mismo no termina con la publicación.
los editores, sobre todo los editores que llevamos mucho tiempo en el oficio, sabemos que esto atenta brutalmente contra lo que nos enseñaron y que quitarnos el sombrero de hacer productos terminados e impenetrables nos está costando y nos va a costar lo suyo, pero hay que hacerlo, por supuesto. La primera tableta Kindle es de 2007, pero Amazon, la empresa que la desarrolló, es de 2003. Google, el motor de búsqueda, empezó a funcionar en 1999 y el verbo se usa desde 2006 en inglés. Y en español no acaba de pegar, ¿verdad? Ustedes googlean, pero lo usamos y funciona. Funciona mucho más que ir a la biblioteca, que buscar, googleamos. Y Google nos dice casi todo lo que queremos saber. El Apple IIc, y aquí ya estoy en la nostalgia más absurda, salió a la venta en 1984, hace 30 años, con la idea de salirle al paso a IBM en el mercado de los computadores portátiles. ¿Alguien recuerda cómo se ve un Apple IIc? Yo estaba pensando qué tamaño tenía el Apple IIc y es como una caja de vino. Digamos que eso en lo de portátil es difícil, ni siquiera si uno se toma el contenido. El aparato pesaba 3,5 kilos. La MacBook Air pesa menos de 1 kilo y ocupa el espacio de un libro. Diga lo que diga la maleta de Patricia, que pesa como 15 kilos, lleva un Apple IIc ahí adentro. Son 3 ejemplos de mi entorno cotidiano, pero nos dan una idea básica, creo yo, de las razones por las cuales los editores parecen haber perdido el norte en las últimas décadas. Johanna Drucker planteó con claridad, Johanna Drucker, que es como un poco la papisa del tema de las humanidades digitales, planteó con claridad el giro que provocó en la industria del conocimiento la introducción de lo digital. Drucker dice lo siguiente: en el encuentro entre las humanidades y los métodos digitales, las restricciones tecnológicas determinan los términos de producción. En contraposición, los humanistas fijaron la dirección en la que se desarrollaría la tecnología del libro impreso. De hecho, el trabajo editorial alimentó al humanismo y fue también su obra: la transcripción meticulosa, la traducción, la anotación. Editor es una palabra tan ambigua como libro. Significa y ha significado muchas cosas distintas. Contable, por ejemplo. Digamos, recordemos el inicio de la escritura como una herramienta para contar, para mantener las cuentas de lo que hemos vendido y de lo que seguimos teniendo en la bodega, que es otro plan favorito de los editores. Copista. Uno que gracias a sus habilidades como escribiente era relevado de otras tareas manuales. Ya no pasa, los editores de hoy barremos, limpiamos, servimos el café, empacamos lo que haya que hacer. Pero bueno, hace muchos siglos no. El escribiente era una persona que no tenía que hacer las tareas manuales, solo tenía que sentarse y copiar. Pero cuando el escribiente huyó del monasterio y se encontró con las inquietudes intelectuales de los humanistas, empezó a formarse lo que yo considero es el comienzo de la figura del editor predominante en el siglo XX. El proceso fue lento, por supuesto, y empezó con la fundación de las universidades en los siglos XII y XIII. Universidades significa todavía nuevos lectores.
estudiantes que consumían libros con una rapidez que obligó a las universidades a abrir talleres para producir libros a mayor velocidad, libros más baratos. En las ciudades universitarias se estableció una comunidad de stationers, de copistas y de libreros al servicio de la universidad. La demanda de libros aumentó además en otro sentido. Estas fueron décadas en las cuales los estudiosos se dedicaron a la caza de los manuscritos. No sé si ustedes conocen ese libro divertidísimo de Greenblatt que se llama El Viraje, que cuenta la historia de cómo Pollo Bracciolini descubrió el De Rerum Natura de Lucrecio. Y es como una policíaca y una historia maravillosa en la tradición de la historia de las ideas. Pero el cazador de libros más famoso de la época fue Petrarca, que logró recomponer la historia de Roma de Tito Livio, pero que también redescubrió textos olvidados o refundidos de Vitruvio, de Quintiliano, de Cicerón, de quien se tomó el término studia humanitatis. De hecho, el término humanismo, y es algo que nosotros y en particular ustedes que se dedican a la edición universitaria no deberían olvidar, se deriva del término latino humanitas, que está emparentado con lo humano, pero por la vía del estudio y del aprendizaje. De ahí la palabra humanismo, que es una palabra relacionada con estudiar y con aprender más que con lo humano, o que relaciona lo humano con estudiar y con aprender. En el siglo XV el término humanista se refería a los estudiosos, a los doctos, que además empezaron a escribir en lenguas vernáculas. Petrarca, por ejemplo, o Boccaccio, que además de escribir el Decamerón, descubrió el asno de oro. Los humanistas buscaron los manuscritos clásicos, pero además empezaron a cotejar las versiones con el ánimo de enmendar los errores de los copistas. Es el comienzo de la crítica textual, que sigue alimentándose en parte de los errores de los editores. Me parece que queda suficientemente claro que el humanismo fue fundamental para el triunfo de lo que siglos después McLuhan llamaría la cultura impresa. Y cuando Gutenberg imprimió su primera Biblia en 1455, estaba respondiendo a la demanda de un sistema más eficiente de reproducción de libros. Pero además, el afán de copiar y comentar y diseminar las obras recién escritas y las recién descubiertas impulsó la aparición de lo que Febvre y Martin llaman los impresores humanistas, que se involucran intelectual y económicamente en el proyecto intelectual en formación. Es la primera vez en la historia que se establece la alianza entre lectores, autores y editores, una alianza que ha sostenido la cultura desde entonces, pero que depende del dificilísimo equilibrio entre estas tres partes. La historia del libro desde el humanismo ha sido la historia del triunfo de una de las partes sobre las otras dos, y la situación que vive hoy el mundo editorial es resultado de estos desequilibrios, aunque también de su prosperidad. Que la historia del mundo editorial desde entonces es la historia de la ampliación del público lector, es una verdad de perogrullo. Y la ampliación de este público lector supone el ingreso al mundo del libro de múltiples intereses. Los saberes se ramifican, los lectores se reproducen y los editores intentan suplir la demanda de libros religiosos, de libros científicos, de novelas, de folletines, de periódicos. ¿Por qué entonces, y es creo que una pregunta que tendría que informar este tipo de discusiones, los discursos apocalípticos de finales del siglo pasado suponen que solo hay un tipo de libros y solo hay un tipo de lectores? La Escuela de Frankfurt fue la responsable del primer campanazo de alerta. Horkheimer y Adorno advirtieron a mediados del siglo sobre la pérdida del elemento crítico del pensamiento, sobre la masificación de la producción cultural. La producción artística y cultural ingresó paulatinamente a las cuentas nacionales, deshaciéndose de los últimos rezagos del sistema de mecenazgo, mientras los críticos de las industrias culturales afirmaban
que este proceso había llevado a la estandarización y a la elaboración en serie de productos que deberían ser únicos, o es la idea que informa la producción editorial. Pero esta estandarización había sido indispensable, mientras que en el mundo de la literatura nos produce un poco de horror, en el mundo de la circulación del conocimiento la estandarización fue fundamental. Y esto es evidente en la proliferación de las revistas científicas desde el siglo XVII y después de las bases de datos, pensadas como una manera de mantener el conocimiento en circulación entre los interesados. Y yo supongo, porque a mí me pasa, que el tema de las bases de datos me horroriza. Es complejo el tema de su existencia, es complejo el tema de la comercialización, todo es horrible, pero su formación y su manera de existir en el mundo es importante y es un modelo que yo creo que las ediciones universitarias no pueden dejar de lado. Y además, estas bases de datos generaron a su vez, porque el mundo editorial siempre ha estado en crisis, también lo sabemos, movimientos tan interesantes como el que defiende el acceso abierto a la producción de las revistas científicas. Decía una de las personas hoy en la presentación que el conocimiento es un bien público, creo que usted, pero pues todos sabemos que no es verdad. Eso es en la teoría, en la vida real pagamos y pagamos fortunas por el conocimiento y los que no tenemos con qué pagar esas fortunas nos quedamos por fuera del circuito. Y creo que el movimiento por el acceso abierto al conocimiento es algo que hay que fortalecer en todo el mundo. Pero no ese es el tema que nos ocupa hoy, así que sigo. Quiero subrayar 2 puntos. El primero, que las revistas científicas empezaron a circular digitalmente años antes de que la industria editorial se diera por enterada. Y el segundo, que esto sucedió porque los editores de las revistas científicas no perdieron de vista a sus lectores y aprovecharon las nuevas tecnologías para mantener vivos los vínculos en la comunidad de lectores. Todo esto mientras la edición comercial abrazaba feliz la idea de público, de masas anónimas consumidoras de libros, de masas a las que había que guiar en el camino de consumir libros. Epstein lo escribió en 2006. La invención de la memoria electrónica, dice Epstein, durante la Segunda Guerra Mundial, y la invención de la red como herramienta para que los científicos se comunicaran con colegas distantes es un giro más, quizás el último, en la portentosa transición de la memoria colectiva dependiente del verso a la inscripción prosaica en arcilla, piedra o papel. No puedo imaginar qué nuevos triunfos del espíritu humano surjan de la red si logramos sobrevivir a la locura actual. Conocemos porque hemos padecido y padecemos la situación del libro a finales del siglo XX. La concentración de la industria en unas pocas manos, la desaparición de pequeños proyectos editoriales, de las editoriales familiares, la adopción por parte de las grandes editoriales de los sistemas de mercadeo de la industria del entretenimiento y la irrupción del libro electrónico y Amazon y los grandes discursos contra la piratería. Es en este cuadro en el que vuelve a resurgir, en este caos, en esto que la edición comercial imaginaba como un caos, en el que vuelve a resurgir el interés por las editoriales universitarias, que son, digamos, el fundamento de la edición actual, como vimos hace un segundo. Las editoriales universitarias pasaron en los últimos 100 años y quizás más a un segundo o tercer plano por varias razones. La primera, la pérdida de carne que significó la migración de las revistas científicas a la web. Lo segundo,
Esta migración fue precedida por la adopción de un sistema de producción intelectual que se materializa en artículos breves y que es el resultado de la asociación establecida por la Ilustración entre el progreso y el conocimiento y del modelo de la investigación universitaria. De pronto el conocimiento empezó a circular en pedacitos de conocimiento y los libros, y ahí cuando hablo de libros me refiero a un texto largo que supone un tiempo largo de maduración de una serie de ideas. Eso empezó a pasar a un segundo plano. Otra razón, la asociación en muchos lugares entre la publicación y los salarios de los profesores, que distorsionó la finalidad misma de la edición, obligándola a retroceder a sus orígenes, cuando los editores no eran más que copistas al servicio de los autores y de la pequeñísima comunidad de sus amigos. Otra razón, el empeño de las universidades en los últimos años de adoptar para sus editoriales el modelo de negocio de las editoriales comerciales, sin dedicarle mayor reflexión a la manera de rentabilizar la producción editorial. ¿Cuál es entonces, y creo que es la pregunta que se hacen cotidianamente y que nos hacemos hoy acá, el papel que deben cumplir las editoriales universitarias y cómo deben hacerlo? La respuesta a la primera parte de la pregunta es fácil y he tratado de responderla a lo largo de esta exposición. El papel que deben cumplir las editoriales universitarias es el papel que siempre han cumplido las editoriales universitarias, que es hacerse cargo de la tradición. No es sexy decirlo, pero la tradición es y debe ser el motor que impulsa la edición, en particular la edición universitaria. Las editoriales universitarias deben recuperar su vocación humanista. Y en el camino de lograrlo, creo yo, será fundamental el editor, cuyas funciones generan tanta perplejidad en el sector económico. No estoy segura de la función del editor como prescriptor que esgrimen quienes atacan la autoedición. Es un discurso que ha estado circulando también últimamente. Los editores no se pueden acabar porque los editores somos prescriptores, le explicamos a la gente lo que debe leer. Decidimos si algo es bueno o malo. En realidad, por ejemplo, no se necesita un editor para publicar Las 50 sombras de Grey, que es el libro que todos hubiéramos querido publicar. Se necesita una empresa con mucho músculo que entienda las posibilidades económicas del producto y pueda comercializarlo. Pero sí se necesita un editor para sacar adelante un proyecto, por ejemplo, como La historia de la vida privada, o para publicar a Shakespeare en libros baratos con un aparato crítico sólido. Estoy pensando en Oxford University Press. O para organizar la publicación digital de Alfaro, de Virginia Woolf. Conocen la página que organizó la Universidad de Loyola y que ha puesto al servicio del público todo el aparato crítico en torno al Faro, y que son archivos digitales, y es un trabajo que se está haciendo en todo el mundo ahora de recuperación de manuscritos, de recuperación de aparato crítico, de versiones, de ediciones. Bueno, para eso se necesita un editor. Se necesita un editor para defender la capacidad comunicativa de la lengua, no su corrección académica, sino su capacidad de decir. Ese es el oficio fundamental del editor en relación con la lengua. Y el editor que es capaz de hacer todas estas cosas es un editor que sabe para quién edita, que conoce a su lector y que conoce sus necesidades. Y uno de mis estudiantes hace un tiempo me preguntaba que no veía muy claro qué era lo que hacía el editor, y yo pensé y sigo pensando que ese es un buen ejemplo. Un editor es como un buen DJ.
es exactamente lo que hace un buen DJ. Sabe que es esta persona que pincha y mezcla música en general, y yo estoy pensando, mi DJ es una persona que está trabajando para un gran grupo de gente que baila. Lo cual quiere decir que este DJ tiene que estar conectado todo el tiempo con la gente que está bailando. Si se descuida un segundo, la fiesta se acaba, se pone aburridísimo. No puede un segundo el DJ dejar de mirar lo que está pasando con estas personas que bailan allá. Todo el tiempo lo que está haciendo el DJ es responder a lo que intuitivamente imagina que estas personas van a querer. Eso es exactamente lo que hace un editor, que creo que es más sexy eso que guardián de la tradición, ¿verdad? DJ. Recuperar la tradición humanista supone entender que lo que hay que publicar son libros de larga vida, pero publicarlos de tal manera que sirvan a las necesidades de los lectores de hoy. Supone también entender algo que entendieron los humanistas en su momento, que todas las herramientas son útiles si sabemos cómo utilizarlas. Quiero decir con esto que el editor universitario tiene que tener claro cuál es el soporte más adecuado para lo que edita. El editor universitario no puede andar como Eco, que puede hacerlo porque es Eco, diciendo que el libro no se acabará nunca, porque ¿qué vamos a saber nosotros además? Ese no es el problema del editor. El problema del editor es hacer que lo que hacemos llegue al lector, y tenemos que estar pendientes de qué posibilidades tenemos para hacer eso con la mayor eficiencia posible. Cartulina, carteleras en las paredes, volantes desde los aviones, digital. Tenemos que separarnos de la idea del libro como algo inacabable. Quienes militan en las filas de las humanidades digitales consideran que las nuevas tecnologías son una oportunidad para refundir, reinterpretar y recrear. Contrario a lo que se afirma constantemente, estos sí son buenos tiempos para las humanidades, que sobreviven porque representan formas específicas de conocimiento y de producción del conocimiento. Y los lectores, que es por supuesto la pregunta de estas jornadas. Y debe ser la pregunta que informe siempre el trabajo de los editores. Pues la edición universitaria nació al servicio de sus lectores y sigue rodeada de ellos. Su fortaleza reside en su hábitat. La edición universitaria perdió la conexión con sus lectores, en parte porque muchos profesores paradójicamente no escriben para su entorno, sino para la comunidad internacional de pares, reales o hipotéticos. Perdió la conexión con los lectores a causa de las exigencias de rentabilidad de la institución. Pero las editoriales universitarias no hacen libros para lectores en general. No deben hacer libros para el público. Hacen libros para un grupo muy específico cuyas señas particulares conoce bien. Yo podría definir mi público lector cuando estaba en la editorial de la Universidad Nacional, porque los veía. Son en general jóvenes, tienen como entre 18 y 25 años. En esa época usaban crestas moradas, ahora ya creo que es el pelo más largo. Les interesa el hip hop, tienen una capacidad adquisitiva en general baja. Los estudiantes tienen muchos gastos en la vida que no son libros, gastos como las fiestas, la cerveza y cosas así, que son genuinamente importantes. En fin, los conocemos a los lectores de la edición universitaria, nos encontramos con ellos a cada segundo. Pero admitir eso supone una conclusión que resulta ligeramente insoportable en esta época de multitudes,
que los lectores de un libro determinado son muy pocos. Si se reconstruye la vida editorial de estas pequeñas comunidades que forman el tejido universitario, las comunidades de otras partes llegarán naturalmente. Lo han hecho siempre. Lo hacían antes por paloma mensajera, por barco, por correo electrónico. Subsiste el problema de los costos. ¿Cómo hacer libros para unos pocos que no resulten absurdamente costosos? Tampoco conozco esa respuesta. Pero sí sé que los presupuestos de las investigaciones suelen incluir el rubro difusión, rubro que jamás se discute con un editor, sino que suele resolverse en un libro que no se hace pensando en los lectores. Sé que la impresión bajo demanda sigue viva en ciertas editoriales universitarias. Sé que la comunidad universitaria paga por la derecha la parte más costosa de hacer un libro, que es pensarlo y escribirlo, y que esto se debería tener en cuenta a la hora de costear un proyecto editorial. Sé que la comunidad universitaria es capaz de pensar un nuevo modelo de negocio para las editoriales que no sea una versión del modelo de las editoriales comerciales, pero sin las ganancias, que es como funcionan las cuentas en las editoriales universitarias. Hay que revisar el escandallo a la luz de las necesidades de la comunidad universitaria. Y hay que formar editores, por supuesto, porque acabo de leer una larga lista de características que tiene que tener un editor universitario. El humanista es, para terminar, el que respeta la tradición, pero rechaza la autoridad. Es una cita de Panofsky que yo tengo en mi escritorio pegada hace muchísimos años, que informa mi trabajo editorial y mi trabajo en general en la vida, y que creo que podría ser un buen lema para que la edición universitaria asumiera hoy. Muchas gracias. Este tema de una cierta lógica que tiene que ver con esto que ahora vos mencionabas, de las investigaciones como algo muy corto, estandarizado, ¿sí? Y con esta relación con el lector estaba pensando, bueno, contemplando que, como bueno, todos sabemos, las investigaciones son algunos de los ítems que se toman en cuenta con estas tan desagradables ideas de ranking de las universidades. Digo, entonces, ¿qué pasa con el lector cuando en realidad estas investigaciones estandarizadas y cortas en realidad están hechas de alguna forma para este tópico que forma parte de los rankings, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo veo que aquí tenemos dos problemas diferentes. Uno, lo del ranking. Lo del ranking no es un problema, es nuestra maldición, ¿verdad? Vivimos para el ranking. El ranking se mide según el sistema de las bases de datos, la cantidad de citas que eso genera, etcétera, etcétera. Yo no sé si entre los editores que hay aquí estamos hablando todos de una editorial universitaria esencialmente que imprime libros, ¿verdad? O hay editores de revistas digitales allá. Bien, o sea que por allá podemos... Son Sí, dos oficios diferentes, ¿verdad? Son dos oficios radicalmente diferentes y son dos lectores radicalmente diferentes, y creo que eso es uno de los puntos que quise dejar muy claro. Yo creo que la edición universitaria tradicional tiene que seguir adelante, y tiene que seguir adelante con esta serie de características que acabo de establecer. Pero creo que la edición universitaria y la edición de los journals universitarios son dos negocios diferentes y se deben concebir como dos, digamos, formas diferentes de abordar el oficio. Los lectores son otros. No es que estemos perdiendo lectores en aras de un artículo breve, es que hay investigaciones y textos que ameritan solo un artículo breve, porque el saber científico, entre otras, es un saber que ese sí se pasa. Si hacemos libros, lo que debemos ir dejando en los libros es lo que va a quedar. El saber en los journals es un saber escalonado,
esta sirve para llegar acá, para llegar acá, para llegar acá. Entonces, un poco la diferencia sería esa. Creo que las editoriales universitarias, desde una perspectiva más tradicional, no pueden alimentar, no pueden por la velocidad, por el tiempo de lectura, por el tiempo de edición, alimentar el tema de las publicaciones periódicas. Creo que ese es un trabajo diferente, que no puede reemplazar este. Es exactamente lo que estoy diciendo. Pilar Piñeirúa, de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo quería preguntarte, vos habías hablado sobre todo de que el público, nuestro público, nuestros lectores son los estudiantes universitarios. ¿Concebís también al lector de las editoriales universitarias fuera de la universidad? ¿Es también un público posible, un lector posible? Claro, los lectores posibles son todos. El problema es que yo creo que las editoriales universitarias no pueden trabajar con públicos posibles. Es lo que estoy tratando de decir. Creo que en el 19 se estableció esta idea de público que funciona si uno es una editorial comercial que hace, otra vez, 50 sombras de Grey. Eso es un libro que se echa en una esquina y a ver quién pesca. Pero la edición universitaria y en general la edición en general no puede funcionar con público, porque el producto es un producto específicamente dirigido a un lector. Creo que las editoriales universitarias se quejan de que han perdido sus lectores, y las editoriales universitarias son las únicas editoriales que tienen a sus lectores ahí al alcance de la mano y los han olvidado. Las editoriales universitarias no hacen libros para sus lectores naturales. Si se forma esa comunidad de lectores de las universidades, la otra gente llegará porque los podrá encontrar, porque existe una comunidad, y habrá, por supuesto que en todo el mundo y en otras áreas hay quien se interese por eso, pero para eso tiene que haber una comunidad a donde yo pueda ir a buscar. Si a mí me interesa el tema de, no sé, los motores de combustión, eso existe, los motores de combustión. Si a mí me interesa eso y me interesa el tema de los motores de combustión en América Latina y yo googleo, si hay unas publicaciones y unos grupitos de estudiantes en la luz que se interesen por ese tema, los voy a encontrar y me puedo sumar. Pero si no existe, es decir, si yo hago un libro sobre el tema de los motores y lo pongo en Amazon a ver qué pasa, se va a perder. Jorge Jaime, de Perú. Quería preguntarte, Margarita, ¿cómo ves lo de textos para docentes universitarios y textos para docentes de educación básica? En el entendido de que en volumen, cuando se mira nacionalmente, son una oportunidad de tirajes grandes en una comunidad medianamente común, ¿no? Bueno, el tema de los textos escolares, que es un tema que yo apenas estoy empezando a arañar, pero estoy empezando a arañar en mi país. En mi país en Colombia, eso es una canasta de alacranes. No, yo no sé en el resto de América, es muy difícil. Yo nunca he hecho textos escolares, es una área editorial en la que no he trabajado nunca, pero es muy complejo. Y también tiene una vida, ya, en la que no, es decir, ellos nacieron y crecieron sin nosotros, nos invitaron a jugar. Los textos de las universidades, por supuesto que los tienen que hacer las universidades, y es digamos, la primera obviedad. En la Universidad Nacional, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, misteriosamente empezaron a circular hace como unos 20 años unos libraquitos feísimos que se venden como arroz, pero como arroz, entre los estudiantes de química. Y son unos libros que hicieron los profesores de la Facultad de Química hace muchos años, porque descubrieron que sus estudiantes no tenían texto, que los textos
que circulaban o eran complejos o eran caros o ambos. Y a lo largo de los años han estado afinando estos textos que además, claro, como no entienden que es un producto definitivo, pues los hacen, los vuelven a hacer más y les echan otro pliego y los corrigen año tras año y los venden, claro, los venden pero en grandes cantidades y están surtiendo una demanda de la población universitaria, creciendo en el proceso, investigando en el proceso, estableciendo comunidades de lectores, de usuarios de los libros, y claro, estos libros circulan además clandestinamente, yo estoy segura, por todo el continente. Mi nombre es Darío Stukalski, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hace algunas décadas en Eudeva, un señor que se llamaba Boris Spivakov fundó una tradición editorial a partir de Eudeva, llevando el libro más allá de la frontera de la universidad y fundando una tradición que tenía un sentido que eran libros para todos. O sea, había una función de la universidad que se llevaba a la sociedad. En ese sentido, me parece que una reflexión sobre el sentido que tenemos los editores universitarios, en donde hay una tradición de mirarnos hacia adentro, mirar a nuestros propios lectores o a nuestros propios investigadores, y en donde esa idea que decía Patricia Piccolini al principio, de hacer libros que en general están más pensando en el autor que publica que en el lector al que está dirigido, es una tradición más habitual que la de editar para los lectores. En ese sentido, a mí quería preguntarle, porque de alguna manera me hizo un poco de ruido este comentario y esta pregunta que hizo Pilar recién respecto de si el editor tenía que mirar hacia dentro de la universidad, hacia los lectores de la universidad, o si en un contexto como hoy, en donde lo que ocurre en el entorno social, digamos, con esta concentración que usted misma, la concentración de la producción editorial, que también signa lo que se produce y las propias prácticas de lectura del entorno social, la pregunta sería si los editores universitarios, con otra mirada que la comercial, o la comercial en un sentido de obtener rentabilidad económica, no deberíamos tener una función social ligada a esa tradición de la universidad, de la extensión y la intervención en la sociedad en la que operamos. Los editores tenemos una función social, por supuesto. Los editores, todo lo que hacemos es social. Cuando dejemos de tener una función social, tendríamos que estar ocupándonos de otra cosa. Pero esa función social no pasa por encima de la comunidad universitaria, sino a través de la comunidad universitaria, que es lo que he tratado de decir. Por supuesto que lo que hace la universidad debe estar conectado con el mundo a su alrededor y con el mundo que no está a su alrededor, pero tiene que echar una raíz en la universidad. Porque cuando se empiezan a hacer libros para la sociedad en general, digamos, es bonitísima y genial, pero no es un público lector manejable. Y la razón por la cual todos los editores han perdido contacto con sus lectores es porque no saben quiénes son sus lectores. Yo no propongo lo que se ha hecho, y además lo que se hizo mucho en el siglo XX, que era hacer libros que no eran para la comunidad universitaria, los libros de los profesores, eran los libros de los profesores para sí mismos, en realidad. No sé si su experiencia sea que los libros de los profesores que ustedes publican son libros que leen los estudiantes o que están hechos para ellos. En realidad no es cierto, no hay una comunidad. Es decir, es hecho para un grupo de pares que están en partes, y en general los libros no llegan a esos pares, claro, porque están lejos. Lo que yo propongo es crear una comunidad de lectores, desde la universidad hacia afuera. Por supuesto que sí. En ese sentido, su siguiente pregunta, que es editar para los lectores,
cuando un editor se le olvida que está editando para los lectores, está haciendo mal su trabajo, y uno se sorprendería de lo obvio que es eso, pero la mayor parte de los editores, metidos en la ráfaga cotidiana del trabajo, olvidan que deben estar publicando para los lectores. Uno lee un texto, el texto está, es decir, le sobran 200 páginas, pero el libro hay que sacarlo pasado mañana, ¿y quién lo edita? ¿A qué horas? ¿Sí? Los tiempos, las exigencias a las universidades, las exigencias comerciales, hacen que olvidemos que nuestro trabajo debe estar fundamentalmente dirigido hacia los lectores. Es a ellos a quienes tenemos que llegar. Y es eso lo que tenemos que defender. No el libro, no el papel, no a los profesores, no a los poetas, es a los lectores que, claro, se encuentran con un tocho de 500 páginas que no leen, porque en general es ilegible, en realidad, porque no tiene un aparato crítico, porque no tiene índices, porque no tuvimos tiempo de hacerle índices, porque no tuvimos tiempo de pensar cómo es ese lector que va a ver este libro. Cuando volvamos a hacer libros para los lectores, estos libros, sin ninguna duda, van a empezar a tocar los ámbitos exteriores, pero de afuera hacia adentro eso no pasa. Es lo que estoy tratando de decir, que hacer libros para la sociedad en general, creo que tenemos que empezar o volver a pensar como los humanistas, para quién precisa y exactamente estamos haciendo libros, y hacer los libros que esa persona o esas personas necesitan, ya sea un manual horroroso de química o un Shakespeare como el de Oxford. ¿Ustedes no consumen libros universitarios de otras universidades? Claro, todos lo hacemos, y nosotros en ese caso somos la sociedad en general. Si los libros son lo suficientemente interesantes, llegarán, pero de afuera para adentro no va a pasar, tiene que pasar de adentro para afuera. Hay que recuperar esa comunidad que había entre la edición universitaria y los lectores que se fundó en el... Me llamo Martín Bertone, soy de la Universidad Nacional de Lanús. Más una pregunta, una reflexión. He percibido con mucha tristeza una reticencia bastante generalizada a que las universidades publiquen ficción. Y es algo que no entiendo bien por qué, porque se habla acá de pensar en el lector, ¿no? Y hay una endogamia, una visión académica, y en realidad, ¿por qué una universidad debería justificar o pedir disculpas o remarlo tanto como para publicar libros que en definitiva tienen que ver con el lector? Y sin dar nombres ni nada, lo que quería era un ejemplo que me pasó hace poco, gente muy cercana a mí, una novela, ficción, que habla de un tema muy determinado, y por esas casualidades de la vida, una docente de otro país, de México, trajo un libro que era una investigación sociológica sobre el mismo tema. En el mismo fin de semana, los dos autores cruzaron sus libros y los leyeron, porque había una charla conjunta al día siguiente o al lunes siguiente. Y cuando se juntaron a hablar antes de la charla, habían encontrado un montón, no sé, 10, 15, 20 fragmentos que eran casi en espejo, hablando de lo mismo, desde otro lado. Y a que no saben cuál de los libros era más legible o cuál era más atractivo para el lector. Entonces hay un prejuicio, no, esto es una novela, esto es un cuento, y esto es una investigación sociológica. Entonces es como si estuviera jerarquizado y en realidad... A ver, yo quería dejar esa inquietud nada más, porque en realidad hablan de lo mismo y quizá uno traspasa más, queda más vivo en el lector. A ver, yo he estudiado mucho y la mayoría de las cosas que estudié son aburridas. La mayoría de las cosas que estudié son aburridas. El estilo está mal escrito, hay una cosa pomposa, problema de puntuación, problema de cita. Horrenda. Creo que hay una buena intención, pero... y nadie lo quiere decir esto. O reconocer al menos. Sobre las editoriales universitarias publicando literatura, como sobre todo en la vida, yo no tengo opiniones tan claras. Voy y vengo. Pienso lo siguiente.
Cuando las editoriales universitarias publican literatura, están desperdiciando recursos. Y sin embargo, las editoriales universitarias, está claro que están llenando el espacio que dejaron las editoriales independientes de los 70. Ese espacio lo llenaron las editoriales universitarias, por eso están haciendo ahora literatura. Y por eso están haciendo ahora esos libros sensacionales en ciencias sociales que hacían en los 70 las editoriales privadas y que dejaron de hacer. Hay un escritor colombiano que se llama Daniel Ferreira, que tiene 30 años, poco menos. Es, yo creo, de las nuevas generaciones, sin duda el escritor más talentoso que hay. Es realmente bueno, se los recomiendo. Y ustedes lo podrían conseguir porque lo publica la Universidad Veracruzana. Ni siquiera una editorial universitaria en Colombia. Lo publica la Veracruzana, que tiene una larga tradición en la publicación de nombres nuevos. ¿Por qué no se publica literatura o por qué sí se publica literatura? Yo creo que eso depende de la manera como configuremos la editorial. Es uno de los problemas que yo veo, de hecho, en la edición independiente y en la segunda oleada menos. En la primera más, ahora menos, pero sigue habiendo, que es una cantidad de pequeñas editoriales donde hay talento, donde hay genio, donde hay ideas gráficas y no hay un fondo. Entonces uno encuentra en una sola editorial una multiplicidad de ofertas que hace que, por supuesto, los recursos de la editorial se desperdicien brutalmente. Yo sí creo firmemente en la comunidad de lectores. Si la editorial tiene tradición de publicar literatura joven, pues adelante. Si no la tiene, si yo fuera un escritor joven, no publicaría con una editorial, porque no tiene la capacidad de hacer que mis textos lleguen a los lectores a los cuales debe llegar. Esa es la reflexión que hay que hacer, yo creo, en relación con la literatura. Y por supuesto que las editoriales sí que deben hacer las ediciones críticas, por ejemplo. Esas no las hacen muchas editoriales comerciales de literatura. El canon, horror, otra vez, otra palabra